Bueno, antes de nada, como me han presentado, yo trabajo en el ámbito de Big Data y de Analytics, muy pegados al dato, con lo cual lo que os voy a presentar hoy son casos de negocio. Y precisamente, al igual que nuestro compañero Daniel, del ámbito del sector eléctrico. ¿Vale? Entonces, hoy, tal y como hemos estado viendo, a día de hoy estamos hiperconectados. Conectados con nosotros, entre nosotros, con nuestra casa, con nuestros electrodomésticos, con nuestro coche, incluso con Google. Google hace poco ha declarado que es capaz de averiguar la ubicación de una foto acertando en un 28% de los casos. Eso, a priori, no parece algo muy relevante, pero se trata de fotos de interior. Es decir, ya son capaces de acertar una de cada 3 veces a partir de una foto dónde estamos. Eso, bueno, casi es escalofriante. Bien, además de estar conectados entre nosotros, también estamos rodeados de sensores, de cámaras, de sistemas que dejan trazas de cada uno de nuestros movimientos. Y además, lo mejor de todo es que de toda esta información, solo el 10% se está usando a día de hoy. Es decir, estamos ante una revolución del dato y está todo por hacer. Esta revolución del dato afecta a muchísimos sectores, pero es verdad que el sector eléctrico es uno especialmente afectado. ¿Por qué? Porque en poco tiempo han cambiado completamente las reglas del juego. Era un sector en el que aquel que te emitía la factura era el que te llevaba la luz a casa. Y tú, como usuario, como mucho podías quejarte, no podías hacer nada más. Hoy en día el usuario se ha convertido en cliente. ¿Por qué? Porque puede opinar y elegir. Eso es muy importante porque ya cambia por completo el modelo de negocio. Pero no solo es eso, sino que además, como ha dicho Daniel, están los smart metering. Antes venía una persona a casa, medía el consumo y volvía a los 2 meses y decía, ha consumido 100 este hogar. ¿Cómo? No sé. Ahora se dispone de curvas horarias de cada uno de los hogares de España porque en 2018 será obligatorio. Esto es una fuente de conocimiento inmensa. Y no solo para la empresa, sino también para el propio cliente, que quiere conocer esa información para hacer un consumo más responsable y más eficiente. Y además, nuevas reglas. No solo ahora consumimos energía, sino que vamos a poder generarla e inyectarla a la red. Y no solo eso, sino que vamos a poder tener un vehículo eléctrico. ¿Qué eso qué supone? Supone tener un punto de suministro adicional al que tenemos en nuestra casa. Estas son nuevas reglas que al final dan lugar a nuevas necesidades y nuevos casos de negocio. Algunos de ellos los vamos a contar un poquito brevemente, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con ese conocimiento del consumo de mis clientes, qué patrones de comportamiento tienen. El fraude eléctrico, que como ha comentado Daniel, es especialmente relevante. Temas de escucha. Ahora ya sí que me interesa cómo mis clientes hablan de mí. Ahora sí, porque pueden elegir irse a la competencia. Ahora, también el tema de los autoconsumos, como decía, es un nuevo modelo absolutamente diferente. Y exactamente relacionado con cómo opinan mis clientes, quiero tener una visión global de ellos. Cómo de rentables son, qué tipo de consumo, si están satisfechos o no. La información horaria, además, me permite hacer una previsión de la demanda mucho más ajustada, con lo cual ahorro de dinero. Y, por supuesto, monitorizar las pérdidas, que es la primera forma de identificar focos posibles de fraude. Y, por último, y no menos importante, si me voy al inicio de la cadena de generación de energía, tenemos muchísimos activos de elevado coste, por ejemplo, aerogeneradores, que realmente a día de hoy hay mucho mantenimiento reactivo, es decir, se estropean y voy a arreglarlos, pero existe la posibilidad de hacer un mantenimiento predictivo. Y a todo esto, como decía, sumar que además es un sector que está en continuo crecimiento. En 2040 se estima que 1 de cada 3 coches que se vendan será eléctrico. Casos de uso. Lo que decía de las curvas horarias. La implantación de los smart meters ha obligado a las eléctricas a preparar todo un ambiente tecnológico capaz de capturar esas curvas, de tratarlas, porque esas curvas muchas veces tienen huecos, porque los contadores tienen problemas, o los concentradores a veces no recopilan las señales correctamente. Entonces, esas señales no solo hay que capturar las curvas horarias, sino que además hay que identificar huecos y rellenarlos, porque esa curva horaria es en base a la cual nos van a facturar. Con lo cual, esto es es todo un proceso complejo y muy masivo, que la mayoría de las eléctricas lo han resuelto con bases de datos de alto rendimiento que son capaces de tener tablas estructuradas de más de 5.000 millones de registros.
¿Qué pasa? Que además ahora, como decía, tenemos el consumo individual de cada persona. A veces trabajar con consumos individuales es muy complejo. Entonces, para según qué simulaciones de negocio, es interesante buscar grupos homogéneos. ¿Qué tipos de consumo tengo a mi alrededor? Para eso se puede hacer una clusterización. La clusterización, ¿qué nos va a identificar? Esos grupos que tienen un comportamiento similar, que no tienen por qué ser aquellos que sean hogares, o sea, que tengan una estructura familiar o un tipo de vivienda similar, sino que pueden estar condicionados por muchos motivos. En esa clusterización, nosotros proponemos la incorporación de variables externas. Disponemos en Indra de variables externas a nivel de sección censal que nos caracterizan la zona a nivel sociodemográfico, es decir, me van a dar qué tipos de vivienda tengo, censo, distribución poblacional, nivel de ingresos, situación laboral de la zona, incluso desglose de gastos, en qué se gasta la gente de esa zona el dinero. Eso nos va a ayudar a caracterizar muchísimo mejor a esos grupos homogéneos de comportamiento. Y estos grupos, además, también nos van a permitir identificar a aquellos que son difíciles de catalogar, es decir, a nuestros outliers. Estas personas no tienen por qué ser fraudulentas, sino que pueden ser que tienen un consumo no estandarizado. Pero sí que es verdad que nos pueden ayudar en esta búsqueda del fraude que comentaba nuestro compañero. Nosotros este ejercicio de clusterización lo hemos realizado sobre la plataforma propia que tenemos de Minsa y de Big Data. ¿Qué debe tener una plataforma de Big Data? Pues, por supuesto, debe tener un módulo que escuche, ya sea sensores, que sea las redes sociales, mi módulo IoT que se va a encargar de escuchar esa información. Por supuesto, un módulo de data flow, porque no toda la información va a venir a través de sensores y redes sociales. La información tradicional sigue siendo útil. Un almacenamiento. El almacenamiento tiene que tener 3 niveles. Un nivel temporal, en el que voy a almacenar los datos que probablemente deseche, pero que necesito a priori. Un almacenamiento en real time, que es el que me va a gestionar en real time toda la información que necesito, y un almacenamiento histórico. Por supuesto, sobre ese almacén necesito un laboratorio. Es lo que llamamos nuestro Sofia 2 Notebooks. Ese laboratorio va a permitir a nuestros data science analizar y explorar la información para definir los modelos. Modelos que posteriormente va a publicar en un módulo que llamamos Sofia 2 ML, en el que esos modelos se integrarán en la ejecución de todos los procesos y online van a poder calcular la probabilidad de fuga, o sea, todos los modelos matemáticos que implementemos. Y, por supuesto, la explotación. Todo esto no tiene sentido si al final esa información no sale a algún sitio. Entonces, ya sea vía reporting o vía apps o vía portales. Como decíamos, el fraude está claro que es un problema en el sector eléctrico, pero hay 2 tipos de fraude. Está el fraude de mis clientes, que puedo aplicar modelos matemáticos para intentar ver que aquello que de alguna forma se sale del patrón, pero hay un fraude que es mucho más difícil de identificar, que es el de mis no clientes. ¿Cómo puedo identificar a aquellos que se están enganchando a mi red y no son clientes, evidentemente? Pues Indra Espacio ha trabajado conjuntamente con nosotros y hemos hecho un piloto en el ámbito con una comercializadora para intentar identificar enganches en el sector rural. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos cogido imágenes satelitales, las hemos procesado, las hemos cruzado con el catastro y al final de ese cruce, ¿qué obtenemos? Obtenemos parcelas. La comercializadora coloca a sus clientes en esas parcelas y por descarte tiene sus no clientes. ¿Qué pasa con los no clientes? Si los tengo bien ubicados, yo lo que puedo hacer es observarles. A través de las imágenes voy a poder identificar posible actividad. ¿Cómo? Pues si hay una piscina y esa piscina está depurada, hombre, luz debe haber. Si tengo un jardín regado, también luz debe haber. Incluso diría más, si hay un coche aparcado en la puerta, probablemente también haya luz. Entonces, lo que hemos hecho ha sido tratar esas imágenes observando piscinas, jardines, luz nocturna, identificando focos de luz por la noche. También hemos identificado variaciones en las estructuras. Es muy raro que una edificación que además se vea conservada evolucione y no haya luz contratada. En base a todo eso hemos generado un indicador de alerta que ha resultado que en el 90% de los casos de los no clientes ha acertado el fraude. Es decir, 9 de cada 10 no clientes que hemos visitado eran fraude.
Y de los 100 casos que habíamos visto, hemos observado clientes y no clientes, y el 99% de los casos había identificado correctamente la actividad. Es decir, 99 de cada 100 casos hemos ido a visitarles y o era cliente o era fraude. Más casos de uso. Como decía, el usuario se ha convertido en cliente, con lo cual ahora sí que me interesa tener su visión, esa visión 360 grados. Entonces, aquí entran en juego nuevos indicadores, a los típicos, la vinculación, si ha cambiado el contrato, qué tipo de contrato. Entran en juego indicadores, digamos, más novedosos, como puede ser el NPS. El NPS, al final, te mide la satisfacción que tiene el cliente, ya sea a nivel de transacción o a nivel de relación, de vinculación. Esta información, en el caso de las transacciones, es algo que se puede ir almacenando y luego procesando. Otro indicador interesante, el lifetime value. O sea, no solo necesito conocer a mis clientes, necesito segmentarlos y necesito saber cuáles son de alto valor para mí y cuáles no. ¿Por qué? Porque los de alto valor para mí sí que voy a intentar retenerlos y los de bajo valor a lo mejor no me interesa. Y, por supuesto, todo esto basado en la rentabilidad del cliente. Antes de los Smart Meters, medir la rentabilidad del cliente no era fácil. ¿Por qué? Porque yo sabía como eléctrica lo que me cuesta la energía cada hora, pero no sabía cómo consumían ellos cada hora. Ahora ya sé por persona el coste que tengo, porque sé lo que consume cada hora y el coste que me supone, y por supuesto sé lo que le voy a facturar, porque yo le contrato un producto y ya sea tarifa plana o te regalo horas o tarifa nocturna, sé perfectamente lo que voy a ingresar. Con lo cual ahora voy a tener la rentabilidad exacta con decimales. Esto es un valor nuevo y que cambia por completo, como decía, las reglas del juego. Pero además esta visión del cliente no solo me interesa como compañía, porque ahora el cliente quiere saber. Entonces le tenemos que dar también una visión 360 grados a él, al cliente, porque el cliente ahora, en temas de consumo, como está con una visión más responsable de ese consumo, lo que quiere es saber cómo consumen los demás y además tener el detalle de cómo consume él. Entonces, lo que tenemos que hacer es informarle, por supuesto, de sus datos y además ponerlos en contexto, ya sea de temperatura, de grado de luminosidad. Al final, que él pueda percibir por qué este año consumí este mes más que el año pasado, pero no solo eso, sino poder darle datos comparativos con aquellos que se parecen en él, que se parecen a él, porque han contratado el mismo producto, porque viven al lado o porque sencillamente tienen una forma de consumir parecida. Eso de alguna forma le puede hacer reflexionar y, lo que digo, tomar acciones para un consumo más responsable. Y además, un cliente seguro que va a agradecer que le haga recomendaciones, ya sean las recomendaciones típicas de no pongas la calefacción tan alta porque ya no es necesario, porque la temperatura exterior es de 21 grados, o bien porque está viendo que la tarifa que has contratado le viene justa y le está disparando algunas veces el limitador. O bien porque el plan que tiene contratado, que tiene una tarifa nocturna, realmente, según su forma de consumo, no es lo ideal. Esto es una visión 360 para el cliente. Otro caso de uso nuevo, las pérdidas de energía. Hay una serie de pérdidas de energía que están asumidas, que son las pérdidas técnicas. Desde que yo genero la energía hasta que llega a nuestros hogares, se asume que hay energía que se va perdiendo. Pero muchas veces esa energía era estimada. ¿Por qué? Porque no se sabía cuánto consumían los clientes cada hora. Se estimaba en base a tu consumo bimensual y al mío, pues hacían una estimación de cuánto en baja tensión, o sea, todo lo que son nuestros hogares, cuánto más o menos se había consumido en un mes natural. ¿Esto qué permite ahora? Permite dar un balance de energías perfecto, a la coma, en el que intervienen todos los puntos de control que establecen las distribuidoras, pero no solo eso, sino nuestros contadores, los generadores de energía, los parques solares que están virtiendo energía a la red, y además nos permite verlo por varias visiones: baja tensión, media tensión, a nivel horario, a nivel mensual, a nivel territorio, a nivel mercado, e incluso nos permite también verlo a nivel total o desagregado. Esto es una nueva información que, por supuesto, también se utiliza para la lucha contra el fraude, porque si tú ves que en una línea de media tensión tu nivel de pérdidas es superior al esperado, ya tienes un foco que analizar. Entonces, al final, esto es una información de partida muy valiosa. Y otro caso de uso, lo que hablábamos de los activos. Estamos hablando de que en la generación de energía intervienen muchísimos activos
que son muy valiosos y que además el coste de su reparación es muy elevado. Entonces, en poco tiempo se está pasando de un mantenimiento reactivo, es decir, ante un problema lo resuelvo, se ha pasado a un preventivo, vamos a ver determinados activos que son de elevado coste o que me cuesta mucho repararlos, voy a visitarlos a modo de campañas de forma periódica, a uno predictivo, que es a través de la modelización, que eso ya me permite, en base a la probabilidad de fallo, elegir en campañas de revisión qué es realmente lo que voy a mirar. Se ha visto que en el caso de los aerogeneradores, el 75% de los costes de mantenimiento son de actuaciones que no están esperadas, es decir, de problemas que ya son una realidad. Con lo cual, esto es lo que hay que cambiar. Y, de hecho, el paso de un mantenimiento reactivo a un predictivo se estima que hay un ahorro del 47% de los costes. ¿Cómo se afrontaría un caso de mantenimiento predictivo? Y en este caso, estoy hablando de aerogeneradores, pero sería exportable a cualquier otro. De hecho, nosotros hemos hecho pilotos con helicópteros, por ejemplo. ¿Cómo se aborda este tipo de proyectos? Lo primero que hay que hacer es un análisis de la situación actual. La situación actual, al final, voy a determinar qué activos son los que quiero vigilar, qué mecanismos de fallo tienen, y esos mecanismos de fallo los tengo que priorizar. ¿Cómo los priorizo? ¿En base a qué? Pues en base al coste del activo, en base al número de fallos del activo, en base al tipo de fallo que tiene, si es muy recurrente o no, y, por supuesto, en el coste de la reparación del activo. En base a eso, al final, lo que voy a hacer es una priorización y voy a ir centrándome y definiendo modelos según esta priorización. Por supuesto, tendré que consolidar la información necesaria para hacer este mantenimiento predictivo y desarrollaré los modelos. Al final, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a poner distintos modelos a competir para ver aquel que me da una probabilidad de error más ajustada a la realidad. Para eso, tomaré una muestra de información, generalmente se toma una muestra a pasado, tomaré el modelo lo aprenderé con datos históricos sobre una parte de la muestra y la otra muestra la dejaré para la calibración. Y luego pondré en marcha el modelo y lo evaluaré. ¿Cómo lo voy a evaluar? Al final, cuando lo ponga en marcha, me van a aparecer falsos positivos, falsos negativos. Todo esto me va a permitir calibrar hasta qué punto mi modelo es el mejor. Con lo cual, una de dos, puedo recalibrarlo o incluso retomar modelos de los que había puesto en competición anteriormente. Y además tengo que valorar qué valor me aporta este modelo, o sea, el famoso business case. Tengo que justificar por qué este modelo va a ser bueno para la compañía. Y aquí hablamos de dinero, siempre de dinero. Entonces, aquí entran en juego varias variables que me van a, de alguna manera, dar ese valor. Una vez que ya tengo decidido el modelo y me he quedado con el mejor modelo que podía tener, lo voy a poner en marcha, lo voy a integrar en lo que es la monitorización de todos mis activos, que estamos hablando de millones y millones de datos, imaginaros, millones de sensores en las palas, en las turbinas de los aerogeneradores, que al final, conforme va llegando esa información, lo que me van a identificar es valores anómalos y me van a aplicar el modelo. Y ese modelo, ¿qué resultado me puede dar? Me puede dar pues, una probabilidad de fallo que además la puedo medir en distintos segmentos temporales, ya sea a corto, a medio o incluso a largo plazo. Por último, y ya cerrando, porque además como vamos un poco justos de tiempo, simplemente que presentar un poquito quiénes somos, porque realmente es una marca bastante novedosa. Minsight es la unidad de transformación digital que creó Indra. Es una unidad en la que cubrimos todo el end-to-end de lo que es una puesta en marcha de un proyecto, desde la consultoría hasta la implantación, partiendo por el desarrollo e incluso por soluciones propias. Estamos hablando de que somos más de 2.100 profesionales, de los cuales 800 nos dedicamos a este mundo del Big Data y el Analytics, que además estamos distribuidos por el mundo y que pensamos que el dato es la nueva ciencia. De hecho, todo va a girar, la revolución va a estar en torno al dato. Y esta revolución, de hecho, está creando perfiles nuevos, no solo para explotar la información, los famosos data science, sino que incluso en las empresas se está creando la figura del CDO, el responsable del dato, porque el dato al final es el poder. Y, por supuesto, además de perfiles que sean capaces de utilizar estos datos, necesitamos tecnología. Entonces, nosotros abordamos tenemos experiencia en todo tipo de tecnologías y somos capaces de hacer insights
muy avanzados sobre el negocio a partir de los datos de los que disponga el cliente. Y nada más. Muchísimas gracias.